cuando estaba haciendo las sumatorias, no era tanto para la presentación. ¿Puede aumentarle un poquito más la hoja? Sí, eso es lo que iba a hacer. ¿Para dónde? ¿Para la gráfica o para el...? No, para eso, para enseñarles así. Ok. Entonces, ahora recórrelo porque ya no se ve mucho. Ahí. Con las imágenes de satélite que yo voy tomando del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es información libre, ya las clasifico y me quedo solo con lo urbano, que puedo tener errores, sí, de acuerdo a la resolución de la imagen. Al principio son de 120 metros, sí tengo errores de 120 metros, con las más actuales son de 60 metros. Si bien hay que tomar en reserva eso y no se pueden utilizar para urbanizar o por levantamientos topográficos, sí sirven para hacer planeación regional, porque así podemos identificar y saber exactamente qué ritmo está creciendo la ciudad y cómo. Y si observan, vean, son las hectáreas que yo iba contabilizando. Insisto, que puedo tener errores si alguien me diga, oye, es que tienes 300 hectáreas de más. Sí, son de acuerdo a la imagen, pero de eso a tener algo exorbitante, no. Y si observan, ese es el proceso. Entonces sí se puede saber y planear cuánto va a crecer la ciudad. Que no quieran hacerlo con los planes de ordenamiento o utilizarlos como este, ya es diferente, pero se puede ver eso. Otra cosa que observé, y ahí sí me tardaré, no sé, en algún lado de aquí está la gráfica, es que la ciudad, Zacatecas, crece la mancha urbana y después entran los servicios básicos, agua, drenaje y luz. Es decir, generan mercado para eso. No, claro, hay lugares como Colinas del Padre, donde es vivienda por encargo, donde introducen todos los servicios y te venden la casa, pero es para personas asalariadas. Pero en el resto de población, primero se incita y se genera la urbanización, y después de un lapso empiezan a entrar los servicios, sino de qué otra forma generan el mercado urbano, de la economía urbana, que después va ligado con meter tienditas, tiendas ancla en cada esquina que tiene XO en cada lugar, y cosas de esas, ¿no? Es así entonces como se va logrando. No sé si responda ahí a la pregunta. Es eso. Bien, gracias, César. Ok, yo soy zacatecana, entonces, y no soy tan joven como creen. Entonces a mí me tocó ver la construcción de la segunda parte del bulevar, que estamos hablando de derecho hasta Guadalupe. Pero lógicamente también por ser urbanista pues ves fotografías y todo eso. Efectivamente, yo diría que el bulevar que ahora es desde el Tecnológico hasta la salida de El Martínez Domínguez, por lo menos el 70% del bulevar, que en este caso sería desde la presidencia municipal hasta la altura de Santa Rita, una parte muy importante efectivamente está construido sobre arroyos, concretamente, ¿no? Y bueno, lo que es desde Quebradilla, prácticamente todo es arroyo hasta Santa Rita, efectivamente, y abajo hay una bóveda, ¿sí? De hecho, ahora que construyeron la Plaza Bicentenario, se vieron la conexión de la bóveda que viene del centro histórico con la del bulevar, y la movieron efectivamente, la movieron para construir el túnel, es correcto. Bueno, ok, entonces tienen toda la razón, el bulevar está construido sobre relleno y sobre una bóveda del drenaje, que ahora es el drenaje, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que decías de la calzada Independencia, ¿no? Entonces, esto es muy común en las ciudades mexicanas, ¿no? Muy, muy común. El punto aquí, efectivamente, es si hay una propuesta de construcción de segundo piso, tal como usted lo decía,
pues tiene que verse la composición de los suelos, definitivamente. Y hay algo que no hemos mencionado, pero toda la ciudad de Zacatecas abajo hay un montón de tiros, que eso afortunadamente no es zona sísmica, ¿no? Si fuera zona sísmica, bueno, pues nos vamos para abajo todos, ¿no? Bueno, el punto aquí es efectivamente, ya el doctor Esaú arrancó con el punto y tiene que ver un poco con lo que mencionaba el doctor Álvaro Mora, en el sentido de que los planes, desde mi perspectiva, los planes, los programas, los planeamientos en las ciudades mexicanas, como en casi todas las ciudades, no funcionan porque tienen otros fines. La mayoría de los planes tienen fines administrativos y de búsqueda de recursos, ¿sí? De hecho, el título de zona metropolitana, y no me va a dejar mentir el doctor Álvaro y el doctor Esaú, que somos urbanistas, la zona metropolitana es un título administrativo, ¿sí? En México se utiliza para obtener recursos, para bajar recursos, exclusivamente, pero en términos urbanísticos no tiene ninguna validez. En realidad son manchas urbanas, ¿no? De hecho, yo me niego a decirle zona metropolitana de Zacatecas, porque para empezar funcionalmente no lo es una zona conurbada, ¿sí? Que es la unión de dos ciudades, Guadalupe y Zacatecas. Bueno, el punto aquí en este caso es que los planes de manejo, los planes de ordenamiento tienen una función administrativa, ¿sí? Nada más. En términos reales, las ciudades, y en este caso la ciudad de Zacatecas, se mueven social y política y económicamente y culturalmente de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Lo que está determinando en este momento a la ciudad de Zacatecas tiene que ver, yo no lo quise tratar el tema porque es altamente, ¿cómo lo diré? Espinoso. Es el precio del suelo. En realidad, todo este tipo de obras, tal como lo decía el doctor Álvaro Mora, tiene que ver con desvalorizar toda la zona del bulevar para que la vendan a precios bajos y luego revitalizarlas con alguna obra de otro tipo, ¿no? Pero lo que por lo menos se ve en otras ciudades, yo lo vi claramente en Tokio, Japón, es que en realidad realmente no se revalorizan. ¿Por qué? Bueno, tal como les dice el doctor Esaú, y bueno, yo ya lo argumenté, es que la actividad económica, cultural y política se traspasa a otras zonas. Y en este caso, toda la dinámica de la ciudad Zacatecas, Guadalupe, de toda la mancha urbana, está para Guadalupe, ¿sí? Entonces, puede haber, por lo menos al corto plazo, ¿sí? Efectivamente, todas estas obras de gran magnitud, como un segundo piso, efectivamente, el primer proceso va a ser desvalorizar toda la zona involucrada con el segundo piso, ¿no? Lo que sí no sé es, al fin y al cabo uno no es pitonizo, ¿no? Es qué va a pasar posteriormente con la revalorización. Eso sí no lo sé, ¿no? Pero sí es muy claro que una obra de este tipo tiene el objetivo de abaratar el precio del suelo de toda el área involucrada con una construcción de este orden. Eso sí me queda clarísimo, ¿sí? Lo que yo no le veo funcionalidades, si lo vemos en términos, que es algo que no traté y que pude haber tratado porque también es mi tema, que tiene que ver con el orden del patrimonio cultural de la humanidad.
¿no? Ya es muy claro, ya le entrevistaron a la directora de la UNESCO referente a eso, de que ellos sí están en contra de una construcción de este tipo, ¿no? Pero mi punto de vista es que a la gente que está involucrada en los intereses, ya sea de comprar suelo o ya sea de las concesiones de transporte público, perdón, pero eso les tiene sin cuidado, perdón, respecto a la valorización de un patrimonio. Eso no tiene ninguna validez ante las inversiones que están de por medio, ¿sí? Respecto a si tengo valores o si tengo datos sobre la movilidad, no las tengo. Bueno, eso es bien complicado medirlo, la verdad. Yo lo único que puedo decirles es que me ha pasado más de 3 veces, primero con la expansión de la ciudad en los años 90, no, un poquito en el año 2000, y luego con lo del centro histórico y ahora con lo del segundo piso, es que me escriben investigadores de instituciones de la Ciudad de México como el Colegio de México, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, para ver si tengo investigaciones al respecto. Y bueno, eso significa que generalmente el gobierno del estado lo que hace es contratar a investigadores de universidades de otro lado para hacer sus estudios. Y esos estudios son, la universidad que lo hace se lo pasa al gobierno y se queda ahí. Me queda eso clarísimo, me ha sucedido. Pero ¿qué hacen estos investigadores? Pues lo soliciten a uno, a los investigadores de aquí, les solicitan la información, ¿sí? Entonces, este tipo de estudios, uno efectivamente como investigador puede hacer un montón de estudios al respecto, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el licenciado, de que efectivamente la universidad debería de estar en esa función, ¿no? Y en cierto modo este foro de discusión me parece que debe de ser solamente un inicio, un pequeño inicio para el debate y para la investigación, ¿sí? Donde efectivamente no solamente debemos de estar los investigadores, ¿no? Sino también la población, ¿no? Entonces, no tengo datos sobre movilidad. Efectivamente, la mayoría se transporta en transporte público, pero a raíz del COVID, de la pandemia, a raíz de la disminución de las concesiones de transporte público, porque fue muy notorio en el campus de prepa la disminución de las rutas. O sea, en pandemia no tuvimos rutas. O tuviste que comprar un auto, o tuviste que utilizar el Didi, etcétera. Y otro factor es la inseguridad y la violencia, ¿no? Entonces, es muy, lo que quiero decir es que en los últimos años ha habido condiciones sociopolíticas y culturales y económicas para estimular el automóvil, ¿sí? Disminuir estas concesiones, o porque no son rentables, o porque son para una especulación, etcétera, etcétera. Pero hay una tendencia a decaer el servicio público, y esto tiene razones también económicas, ¿sí? Ya el doctor Humberto inducía de que también no sabemos que tanto estén influyendo las concesiones de automotrices, por ejemplo, ¿no? Yo lo único que puedo recordar es que en el 91, el gobierno del estado de Zacatecas firmó un convenio muy, muy fuerte con una concesionaria automotriz para proveer de automóviles a los funcionarios.
¿sí? Entonces, yo lo que quiero involucrar aquí es que hay una serie de intereses económicos muy fuertes, ¿sí? En toda esta problemática, en provisión de equipamiento vial, de peatonal, en provisión de concesiones, en provisión de automóviles. Hay una serie de intereses en abaratar el suelo. Entonces, es muy complejo esta problemática, ¿sí? Muy compleja. Aquí solamente proveímos algunos elementos. De hecho, yo invitaría, y me voy a tomar la palabra, discúlpame Humberto, para que este foro de discusión siga adelante, que sea solamente, y que haya toda serie de expertos que quieran proponer otro tipo de problemas. El licenciado, tiene que haber un estudio de mecánica del suelo. Para eso necesitamos especialistas en eso.